Hola mi amado, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que hayas entendido y que haya quedado muy claro la clase sobre la idolatría. Bueno, en este día o en este momento vamos a ver desafíos de la fe, sectas y tribus urbanas, que es la lección número 12, que la encontramos en la página 121. Bueno, entonces como siempre, antes de comenzar vamos a cerrar nuestros ojitos y disponer nuestro corazón a que sea el Señor hablándonos hoy a través de esta clase. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, mi Padre Celestial. Señor, yo te pido que seas tú, en el nombre de Cristo Jesús, hoy hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú trayendo todo entendimiento, sabiduría, inteligencia y discernimiento de tu Espíritu para poder entender tu palabra, Señor. Que hoy transformes nuestra manera de pensar, Señor, y que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón, llenándonos de vida, de tu presencia y de entendimiento, Padre Celestial, acerca de las tribus urbanas o las sectas. Señor, muéstranos si tenemos que sacar algo de nuestra vida, Padre Celestial. Si hasta el día de hoy, Señor, hemos pertenecido a alguna secta o a alguna tribu, Señor, reargúyenos, Padre Celestial, y sácanos de eso, Señor, para poder caminar, Señor, por tu senda de justicia y de verdad y de luz eterna, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, ahora sí, para iniciar, vamos a ver qué tenemos como objetivo de la clase. ¿Listo? Dice, conocer los aspectos más relevantes acerca de las sectas y las tribus urbanas. Otras realidades que desafían nuestra fe en los tiempos actuales por cuanto proclaman enseñanzas contrarias a los postulados bíblicos. Ten en cuenta esto, dice, por, por cuanto proclaman enseñanzas contrarias a los postulados bíblicos, como así, a los mandamientos, a lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Dice, fundamento principal. Dice, sectas y tribus urbanas deben eh, acrecentar el interés por alcanzar a los perdidos. ¿Cómo así? Quiere decir que tú con esta clase vas a identificar qué tipo de personas, de tu familia, de tus compañeros, de personas que tú quieres y aprecias mucho, están en estas diferentes tribus urbanas o están mostrando señales de quererse meter o empezar a ser parte de estas tribus urbanas. ¿Listo? Entonces la idea es que nosotros, ¿qué? Como nosotros ya tenemos la verdad en nuestro corazón y sabemos cuál es la verdad, nuestra tarea es ir y también mostrarles el verdadero camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús a esas personas. Vamos a leer 2 de Timoteo, vamos a leer el libro de 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 13. ¿Listo? 2 de Timoteo que hay en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a buscarlo rápidamente y vamos a leer. ¿Listo? Del 1 al 13. Y dice la palabra, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmerita el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Es del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe,
pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, que has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor, dicen las palabras. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice ahí, sigamos un poquitico más, dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿Amén? Entonces dice que el texto central es 2 Timoteo 3, versículo 1 y el versículo número 3. Versículo 1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días tendréis tiempos difíciles, o vendrán tiempos difíciles. Bueno, aparte de eso dice en el versículo número 13, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué pasará? Ellos serán destruidos. O sea, mira, en este momento quiero que entiendas es que dice y reacciones, porque es que ya estamos en los últimos tiempos. Yo sé que por muchísimo tiempo se ha dicho eso, que los tiempos finales se acercan, que ya Jesucristo viene, que ya se va a acabar el mundo y miles de cosas más. Pero quiero que tengas en cuenta que ahora es real. Si tú te pones a mirar todo lo que dice la Biblia, está pasando ahora. Desastres sobrenaturales, se acerca la paz mundial. Hay muchísimas cosas y muchísimas señales que vemos en Apocalipsis que nos relatan que la venida de Jesucristo en los últimos tiempos pasará. Por eso dice aquí que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos, los últimos días serán difíciles. ¿Y qué pasará? El que engaña será siendo engañado. Pero tú ya no engañas y tampoco eres engañado. Bueno, qué pena, me perdí, estaba pensando en otras cosas en este momento. Pero sigamos con la clase. Dice, secta, doctrina particular o de fieles considerada falsa. Tribu, subgrupo dentro de un núcleo social con tendencias y costumbres contrarias, particulares y extrañas. Entonces vamos a ver hoy cuáles son las sectas y las tribus que normalmente vemos en nuestra sociedad bogotana y colombiana. ¿Está bien? Que nos rodean normalmente en nuestro lugar de trabajo o estudio. Virus, organismo destructor de células, foco de contaminación orgánica, pero también aplicable a lo espiritual. ¿Cómo así? Sí, una secta o una tribu urbana es como un virus que espiritualmente también está matando la fe y el amor de Cristo en nosotros, en nuestra sociedad. Piedad, virtud que inspira por el amor a Dios, a tener devoción por sus cosas y todo lo santo, actos de amor y compasión al prójimo. Conjunto de reglas y rito, conjunto de reglas y prácticas en algunas ceremonias religiosas. Gueto, nicho social, comunidad marginada voluntaria o involuntariamente dentro de una ciudad. Y vamos a ver que en esta introducción vamos a entender qué cosa. Vamos a entender que les está diciendo, ya estamos en los últimos tiempos, y en esos últimos tiempos es donde más
cosas se levantan, nuevas ideologías, nuevas cosmovisiones, nuevas formas de vivir, nuevas políticas, nuevas leyes, que si te das cuenta, cada una de esas cosas siempre va que en contra de los principios bíblicos del teísmo bíblico que se fundamenta en el cristianismo. Por eso es que nosotros, si te has dado cuenta, sí, la verdad nos hemos despertado muy tarde como iglesia, pero te diste cuenta que el año pasado en el plebiscito nos levantamos como iglesia porque estábamos viendo que nos querían meter cosas inmorales a nuestras casas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Ya no podemos seguir durmiendo como iglesia, y tú ahora haces parte de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo de Cristo que te da un propósito, te da un fe, te da paciencia, te da amor, te da constancia, te da los frutos del Espíritu, y que también te da esos dones para poder impartirlos a los demás. Bueno, entonces quiero que entendamos en la palabra, cuando la palabra dice que prácticamente estas tribus y estas sectas, o lo que estos hombres, eso lo vemos en 2 Timoteo, lo que acabamos de leer, dice que ellos prácticamente, por su propia cosmovisión y por su propio convencimiento de que están haciendo las cosas bien, prácticamente estarán quitándole la verdadera verdad, el verdadero valor a la piedad, y simplemente que aquí prima la ley del más fuerte, y el que es más fuerte es el que más lejos llegará, el que tiene derecho a sobrevivir. Y en las tribus como en las sectas vemos eso de diferentes maneras. Pero bueno, sigamos con la clase. Vamos a la página 123, donde dice ¿qué es una secta? En la parte superior. Bueno, dice: el término de secta proviene del latín sequi, o seguir, y se refiere a una comunidad que comparte ciertas enseñanzas, ritos y costumbres con connotaciones religiosas, filosóficas o políticas, por su manera de manipular y particularizar los conceptos espirituales que deben regir la vida del hombre. Aquí ya empezamos con las diferentes opciones. Dice: A. Algunas sectas son falsas. B. Todas las sectas son consideradas falsas. C. No existe verdad en las sectas. ¿Tú qué piensas? Si escogiste la B, estás muy bien. Toda secta es considerada falsa. ¿Por qué falsa? Porque simplemente o transgiversa, transforma, daña los principios bíblicos, o simplemente no los sigue. ¿Listo? Secta también es un grupo o un movimiento que, otra vez nuevamente con las opciones, dice: A. Exhibe una devoción excesiva a una persona. B. Nos pone alerta ante personas equivocadas. C. No tiene personas, ideas o cosas que puedan ser provocables. Pues básicamente es la A. Secta también se considera una cultura o un grupo social donde se idolatra a una persona. Ya recordamos la clase pasada que nos dice que la idolatría es aborrecida por Dios. Entonces tiene la importancia de empezar a darnos cuenta de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la verdad, de cómo tenemos que vivir, de prevenirnos de lo que nos está rodeando día a día, a nuestra manera de vivir, a nuestras familias. Entonces, ¿cuál es? La exhibir una devoción excesiva a una persona. Idea o cosa que se emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, generando daño a sus miembros, a sus familias y a la sociedad en general. Langón, 1988. En la advertencia de Pablo a Timoteo se percibe el peligro que encierran estos grupos.
En 2 Timoteo 3, versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero no generan la eficacia de la piedad a estos. Otra vez, qué pena. Que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo, hey, Timoteo es el hijo espiritual de Pablo, le dice en esta carta, le dice, oye, ojo, no te dejes convencer de estas cosas, porque aunque parezcan buenas, no son eternas, no son la verdad eterna. Bueno, en la siguiente página, en la página 124, dice, características de una secta. Vamos rápidamente al libro de... pues ahí mismo. 2 Timoteo 3, 14, 17. Un poquitico más abajo. Dice, ¿listos? Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí nos da nuevamente tres opciones. Dice, aceptan totalmente la Biblia como regla de fe, no aceptan totalmente la Biblia como regla de fe, son indiferentes a la existencia de la Biblia. Recordemos que estamos hablando de características de una secta. Entonces, ¿ustedes qué creen? La A, acepta totalmente la Biblia como regla de fe, pero la acomodan a sus intereses. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo es que ellos la acomodan. Bueno, dice, segundo puntico, dice, argumentan que la salvación viene por obras y no como un regalo de Dios. Recordemos que la primera clase fue la salvación, un regalo de Dios. En Romanos 6:23 y Efesios 2:28. Vamos rápidamente, un poquitico atrasito en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Romanos 6:23. ¿Listos? La palabra dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas mientras que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si nos damos cuenta que la paga de ¿qué? Del pecado es la muerte, pero dice que ¿qué? Más mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna, o sea, la salvación en Cristo Jesús. Es un regalo. Aquí en ningún momento te está diciendo ese versículo, pero por tus obras Dios te va a ver y te va a dar la vida eterna, ¿no? Dice que ¿qué? Mientras que la dádiva, o sea, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Efesios 2, 8, 9 dice la palabra, amén. Efesios 2, 8 al 9 dice la palabra, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. En esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ¿saben que no es
no es por el que haga más obras buenas se va al cielo, sino ya, cuando tú aceptes a Cristo Jesús en tu corazón y decides seguirlo y dar tu vida por Él, como amas a Cristo Jesús y mueres a ti para que Él viva en ti, es que somos salvos. Cuando tú dices, Señor, entra a mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida, ahí ya empezaste a ser salvo cuando hiciste la oración de fe. Bueno, pero sigamos. Entonces dice que argumenta que la salvación viene por obras y no como un regalo de Dios. Dice, apoyando los textos de las Escrituras, respaldando a los predicadores del Evangelio, que contradiciendo las Escrituras. Pues sí, contradiciendo las Escrituras, porque recuerda que la salvación no viene por obras, sino por gracia, porque es un regalo de Dios. En Juan 1:7 al 10, que vamos a ver ahí en Juan 1:7 al 10. Digo, primera de Juan 1:7 al 10, eso lo vemos más allácito de Efesios, casi al final, vamos a encontrar primera de Juan. La palabra nos dice primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 7 al 10, y dice la palabra de Dios, me perdió. 3 son los que dan testimonio, y 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta ese testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo así? En este versículo, bueno, aquí nos dan 3 opciones. Dice, no acepta la doctrina de la Trinidad, considera la Trinidad solo en algunos aspectos, la Trinidad tiene un valor incalculable. Pues prácticamente aquí bueno, si leemos Juan 5:37, 39 y 8:18 vamos a encontrar la respuesta correcta. Pero para ir agilizando eso, si quieren pausa el video, las lees y vas a escoger la respuesta correcta. Pero aquí dicen, no acepta la doctrina de la Trinidad. Eso pasa en algunas sectas. Pero dice, considera la Trinidad solo en algunos aspectos, se refiere. Si tú no aceptas a los 3, ¿quieres 3? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso siempre que Dios en Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le dijo? Pues al Espíritu Santo, y le dijo a Dios, a Jesús. También le dijo que Dios dijo que Jesús siendo hombre, Jesús siendo Dios se hizo hombre para perdonar nuestros pecados. También dice la palabra que cuando Jesús dijo, pero yo ascenderé a los cielos, pero descenderá en pos de mí otro que es igual a mí. Se refería al Espíritu Santo. Pero siempre Jesús también oraba y daba testimonio del Padre. ¿Listo? ¿Cuál es más importante? No, los 3 son igual de importantes. Sino que nosotros como hijos, como fuimos adoptados como hijos, en el nombre de Cristo Jesús, siempre nos referimos al Padre. Padre, yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Tienen la diferencia de los tres, pero son un solo y un mismo Dios. Bueno, vamos a ver diferencias entre una religión y secta. Quiero que en este momento tú pauses el video por un momento, leas las diferencias y saques una conclusión. ¿Listo? Si tienes alguna pregunta, me la haces por interno
o por el grupo. Bueno, sigamos con el video, sigamos con la clase, perdón. Entonces, digamos, aquí una de las diferencias es que dice que la religión forma parte de la mentalidad de una persona, sea cierta o no. La creencia que profese es algo a lo que llega. Y en la secta dice, debe cambiar la forma de pensar, romper su propia evolución psicológica. Entonces, ¿la religión qué es? La religión es algo que ya está establecido socialmente. Pero vemos que una secta se crea es cuando quiere cambiar su forma de pensar y romper su propia evolución. Pero estas dos siempre están en contra de la verdad. O sea, ¿en contra de quién? De la palabra de Dios mismo. ¿Listo? Bueno, sigamos con el siguiente lado. En la página número 126 vamos a encontrar, creo que vamos a encontrar este cuadrito. Listo. Que dice que sectas más comunes en Colombia. Entonces, igualmente, quiero que te tomes tu tiempo y pauses el video y leas uno por uno, donde dice religión o secta, fundador, cómo obtienen la salvación y la vida eterna, quién es Jesucristo para ellos, cuál es su libro de autoridad y texto que refuta sus enseñanzas. ¿Está bien? Bueno, espero que hayas estudiado uno por uno de los cuadritos. ¿Está bien? De las diferentes sectas. Si nos damos cuenta, encontramos quiénes: a los testigos de Jehová, a los mormones, a los satánicos, a los de Hare Krishna, a los unitarios, al catolicismo, a los adventistas. Oración 2, fuerte al Espíritu Santo, creciendo en gracia, ciencia cristiana y nueva era. Tú dirás, pero de todos los únicos que vemos así como realmente malos, ¿quiénes son? Pues los del satanismo y los de Hare Krishna. Tú te preguntarás por qué los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo, los adventistas, la oración al Espíritu Santo, creciendo en gracia, ciencia cristiana y la nueva era son malos, pero sí hablan también de Dios. Recuerda que solamente hay un solo Dios, pero en ese solo Dios hay tres. Entonces, digamos, por ejemplo, la de los testigos de Jehová solamente creen en Jehová. ¿Y qué dice ahí? Que Jesucristo es la primera criatura creada por Dios. O sea, no es Dios, es una criatura creada por Dios. Y que está representada también como ¿quién? Como el arcángel Miguel. Y eso es falso. Dice que somos salvos por obras, por venta de sus libros y en la atalaya. ¿Sí ven? ¿Y quién fue su fundador? Carlos Russell. No sé si se dan cuenta. Aquí ustedes dirán, pero es que ¿quién fue el fundador del cristianismo? El fundador del cristianismo, pues, su mismo nombre lo dice: Cristo Jesús. Él fue el fundador del cristianismo. Tú dirás, pero venga, ¿qué pasó? Por ejemplo, otros así, dices, bueno, los unitarios. Dice que su salvación es que la fe en Jesús y en bautismo en su nombre. Ojo, bautismo en su nombre. Solo en su nombre, en el nombre de Jesús. Dice que ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Padre, es el Hijo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús sí es parte de la Trinidad, pero Jesús no era el Padre, tampoco era el Espíritu Santo. Jesús era Jesús y es Jesús. Si le están robando la identidad de Jesús ahí. Y de los demás está bien, pero cuando dice, ¿te acuerdas? En el bautismo vemos que el bautismo es que hecho en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hecho en el nombre de los tres, no solamente de uno.
El catolicismo, que es como nuestro más, con los que a veces más peleamos, pero no hay que pelear, hay que amarnos. Dice, catolicismo. Algunos creen que fue Constantino. Pues no realmente, pero sí puede ser que desde la era de Constantino, que fue uno que se empezó a aceptar en el Imperio Romano, la religión cristiana, pero la convirtió en qué? En un negocio político. De manera que empezó a ver que cuando la gente creía en Dios y daba su devoción a Dios, era ¿cómo se dice esto? Se humillaba mucho más a lo que él quería. Bueno, más noble no, sino más incrédula de lo... Bueno, se humillaban más ante el hombre. Es que se me olvidó la palabra, que pena con ustedes, pero creo que ustedes me entienden. Dice, ¿cómo tener la salvación? Cristo, confesión, obras y penitencia a la Virgen. Dice, el Hijo de Dios, el Hijo de María. La Biblia es Cristos varios. Entonces vemos que hay muchas cosas que digamos, por ejemplo, en la idolatría. Vemos que ellos adoran a la Virgen. Nosotros respetamos a María como la Madre de Jesús. Mas no oramos a ella ni la idolatramos porque ella no es Dios. El único Dios, ¿quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, es por eso ellos no. Y bueno, ya el resto pues... Creo que tú estudiaste cuadro por cuadro y creo que pues también con los versículos dice el Señor te habló. Bueno, que nos podemos quedar ahí. Dice, en la siguiente página, 128, dice tribus urbanas. Una tribu urbana es un grupo que realiza cierto tipo de prácticas según la ideología de una determinada subcultura y se origina y se desarrolla en una ciudad. La identidad de cada una varía según su ideología y según cada persona. O sea, es la respuesta número C. Se da en todas las condiciones sociales y muchos son apolíticos o siguen una corriente diferente a la común de la sociedad. 3.1. Factores que influyen en el nacimiento de una tribu urbana. La falta de la identidad de los jóvenes. ¿Qué pasa? Como en las sectas se roban la identidad de Dios, en las tribus urbanas son creadas ¿para qué? Para poder llenar el vacío que en los jóvenes tienen acerca de su identidad. Por eso es muy importante que siempre demos una bendición de identidad a nuestros hijos. Ya más entramos a tocar ese tema. Porque ¿qué pasa? Un joven que no tiene identidad, por ejemplo, yo era una persona que no tenía mi identidad muy clara. A pesar de que conocía a Dios, iba a la iglesia, fui bautizado y le servía al Señor, dejé que mi identidad se perdiera, se extraviara, el enemigo se la robara, y empecé a buscar mi punto, mi grupo, mi familia urbana, porque tampoco me sentía cómodo con mi familia casera. Entonces empecé a buscar una manera de cómo llenar ese vacío que había dentro de mí, de quién soy yo, para qué sirvo, qué puedo hacer y todo eso, y empecé a buscar llenar ese vacío en diferentes grupos sociales o en diferentes sectas urbanas. Bueno, entonces vamos a ver que es falta de identidad en los jóvenes. Por eso te das cuenta que los jóvenes son los más afectados siempre en esto, porque son las personas que están en pleno desarrollo de su identidad, y como no hay alguien que les diga, mire, papito, usted fue creado por Dios. En Génesis dice que todos fuimos creados por Dios, y que después en Hechos dice que todos fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué soy? Soy hijo de Dios y soy su creación y tengo un destino, tengo un propósito que Dios ha creado en mí desde la creación, desde la fundación del mundo, y eso lo vemos en Jeremías, en Isaías y en el Salmo 26 dice Dios que Él estuvo ahí desde las entrañas de nuestra madre. Él estuvo ahí formándonos,
y escribió cada uno de nuestros días con un propósito, con un diseño, con un objetivo principal. Y dice en Jeremías que también que te llamé por tu nombre para enaltecerte entre las naciones, para ponerte como profeta y avergonzar a los sabios de esta generación. Entonces vemos que Dios tiene identidad y te da identidad a ti también. Bueno, nos da aquí seleccionar una dinámica en las familias. Dice una disfuncional enseñanza de valores y amor, clara definición de valores y amor, conformidad de los parámetros sociales. Pues fácil, una disfuncional enseñanza de valores y el amor en la familia, en la dinámica de las familias. La familia es el eje principal que Dios creó. Fue lo primero que Dios creó la naturaleza, creó los cielos y la tierra, creó todos los animales, creó al ser humano, pero del corazón de Dios también nació la familia. Vemos que la primera familia fue Adán y Eva y sus hijos, Caín y Abel. Y bueno, el menor que fue Sem, que nació después. Pero en el corazón de Dios están las familias. Por eso te das cuenta que en el grupo siempre te decimos bienvenido a nuestra familia, porque nos comportamos como una familia en Cristo, y somos una familia en Cristo, porque reconocemos el valor tan indispensable que tienen las familias, y que tiene la familia delante, en el corazón de Dios. Entonces Satanás siempre quiere que destruir esa dinámica. ¿Con qué? Transgiversando los valores bíblicos y robándose el amor del padre a los hijos y de los hijos hacia los padres. No hay conocimiento ni temor de Dios en las tribus urbanas. Siempre, en una tribu urbana siempre se lleva que llevar la contraria. ¿A qué? A la Biblia, a las familias, a un gobierno, a una sociedad, para hacer ¿qué? Libres, supuestamente. Pero espiritualmente somos cada día cada día se atan de más cosas que nos llevan mucho más profundo, a hacer cosas mucho más peores cada vez. Dice, nos da otro puntico y nos dice para escoger, entonces ahí es la C, existencia o insuficiencia de las políticas sociales, gubernamentales y morales. Entonces en las tribus urbanas siempre vamos a encontrar esas tres cosas: insuficiencia de las políticas sociales, gubernamentales y morales. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Listo? El siguiente puntico dice influencia de los medios de comunicación, modas y artistas. A veces, si te das cuenta, siempre las tribus urbanas empiezan a nacer en tu familia, en la sociedad, en el colegio, en la universidad, en diferentes lugares, en el trabajo. ¿Por qué? Porque son influenciadas a través de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, el celular. Ahora son bastante influenciables y a veces no nos damos cuenta, y aún hasta las personas mayores de edad se dejan influenciar de esas cosas que ven en la televisión, a través de que de la moda, de lo último en tendencia, de la última moda que hay, a través de que, uy, mire, ese artista se viste así, yo también me quiero vestir así, yo también quiero hacer lo mismo, se colocó el aretico, yo también me voy a colocar el aretico, se peina así, se cortó el pelo así, asá, asá. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y también que el enemigo busca aniquilar a los jóvenes para acabar con la iglesia del Señor. Miren, los adultos son la sabiduría y los cimientos de la iglesia. Los jóvenes son el presente y el desarrollo de la iglesia. Los niños son el futuro de la iglesia. Pero en ese momento, si no hay jóvenes cimentados, no van a haber niños cimentados en la palabra. Por eso es la importancia de que por eso Satanás se mete tanto con los jóvenes en esos últimos tiempos, y por eso nosotros tenemos que impactar a esos jóvenes, a compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, a vecinos, vecinas, a personas que conocemos, a uno de nuestros propios jefes. A ellos son los que tenemos que llegar a impactar con la verdad,
porque aunque al principio se muestran reacios, con el tiempo van a soltarse, porque va que la palabra es eficaz. ¿Amén? Tribus urbanas más conocidas. Después en el video destaca, bueno, no en el video, sino varios, voy a mandar un video por YouTube para que lo miren, listo, y tengan en cuenta, pues tengan como más conocimiento sobre las tribus urbanas, está bien. Y aquí nos dan nos dan 1, 2, 3, 4, 5, que son los punk, los hardcores, los skinheads, los metaleros y los emos. Pero en realidad vemos que cada día nacen nuevas culturas, nuevas formas de pensar, nuevas ideologías que van en contra de los principios de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Quiero que estudies este cuadrito y que leas, pues, con el temor de Dios y la sabiduría de Dios, veas el video que te voy a dejar. Bueno. Y por último, la labor de la iglesia frente a estos grupos. ¿Cuál es nuestra labor? Llegamos a lo más importante, y es que nuestra labor como iglesia, ¿qué es? Asesorar a los padres en cómo detectar estas subculturas en la familia. Advertir a los jóvenes acerca de los peligros, el espíritu de muerte, las prácticas inmorales, los pactos satánicos y los trastornos emocionales y psicológicos que éstas pueden conllevar. Cuando estemos en persona les contaré un poco de mi testimonio. Fueron cosas que sí, realmente sí pasan, la verdad, y que son bastante fuertes. Bueno, y que hay que aprender a renunciar a eso, porque, bueno, en fin, eso es horrible, eso es feo. Y reconocer a cada persona por su valor ante Dios. Tú tienes que llevar que la persona reconozca su valor ante Dios, y tú la tienes que reconocer de la misma manera. Mostrar el amor de Dios hacia ellos por medio de la Biblia, por medio, a través de tu Biblia, del mensaje de Dios. Lleva ese mensaje, lleva la verdad, para que sean transformados, y enseñándoles los principios de las Escrituras en contraste con las ideologías de los grupos que se identifican. ¿Cómo así? Lo que vieron en el cuadrito de las ay, qué pena, de las sectas, prácticamente van a hacer lo mismo, decir, mira, tú te sientes así, haces eso, ya te piden esto, pero la palabra dice esto y esto y esto y esto acerca de esto. ¿Tú qué piensas? ¿Listo? Como conclusión, en el libro de 2 de Corintios 2:11 dice: ¿qué vamos a hacer? Cuando tú vas a hacer todo esto, o sea, lo que nos corresponde hacer como iglesia, prácticamente tú le estás quitando la autoridad a Satanás. Le estás diciendo, no, Satanás, usted no tiene autoridad, porque la verdad nos dará libertad, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, dice que ¿qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus manipulaciones. Digo, sus maquinaciones, pero igual. Listo, entonces te bendigo, te amo y espero que esta clase ha sido de gran provecho y de gran transformación para tu vida. Espero que el Señor te haya bendecido allá donde estás, pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por habernos permitido compartir este tiempo de coinonía, de enseñanza, Padre Santo, en tus escrituras, en tu palabra y en la cartilla, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque yo sé que esta clase ha sido de bendición, de transformación para nuestras mentes y para nuestros corazones, Señor. Ahora salimos empoderados de la verdad, Padre Celestial, para transformar y para rescatar a aquellos que amamos y que sabemos que están en esas cosas. También salimos de este lugar, Padre Celestial, para renunciar, Señor, y botar y echar fuera, Señor, toda aquella cosa que ya hemos tenido con alguna secta o con alguna cultura urbana, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo.